Entre los pasillos se corre la voz que luego gana las calles y busca un nuevo destino. Radio Perio. Nuestro límite es el destino. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Señora patotera. Tu resumen favorito de la actualidad, reunido en un solo lugar. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 8 de septiembre y me siento como la histórica frase de Francella de hermosa mañana, ¿verdad? Ayer tuvimos elecciones legislativas que relevaron un mensaje importantísimo para la realidad de todos y de todas las argentinas. Y lo que primero se podría decir es que el peronismo sacó más de 13 puntos y las urnas cantaron finalmente que no está de moda ser un hijo de puta en la Argentina. Esta es la segunda derrota contundente de Axel Kicillof contra los Milei, también contra los que históricamente han vendido nuestras tierras y el trabajo de nuestra gente como los Caputo, contra quienes han destruido el federalismo y el respeto a la bandera nacional como los Menem, y francamente contra toda la casta política que, como sabemos, siempre se renueva porque siempre hay alguna banca fresca para comprar cuando gobierna este tipo de gestión. Pero finalmente lo importante de acá es que se les acabó el juego de demonizar las luchas sociales, de destruir la fuerza y la esperanza de la gente bajo falsas banderas, de expresarse bajo discursos violentos que dejan por fuera cualquier discusión que persiga las líneas democráticas. No les dio, además, para hablar de irregularidades en las urnas, que tanto iban a decir, que iba a haber fraude, y se quedaron tranquilitos y sin gritar. Tenemos un video de lo que fue el discurso de Milei en el búnker de La Libertad Avanza, que se lo vio tranquilo, se lo vio sin gritar, se vieron un par de caras largas y la verdad es que la gente no acompañó. Y es bastante histórico todo lo que está pasando hoy en día. Yo hoy ya no puedo decir que soy señora patotera porque hoy estoy un poquito más tranquila, la verdad, de que la gente pudo escuchar y pudo manifestar su voto. Pero creo que esto va a dar más para hablar, así que vamos a ver el video que lo tenemos por ahí. Por otra parte, más allá de este resultado electoral, también quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. Vamos a seguir manteniendo las reformas en el plano que tiene que ver con todo el andamiaje legal de la Argentina en el Ministerio de Justicia y vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones. Además, clarito el mensaje, ¿no? Primero quiero decir que si el presidente
va a estar diciendo que vamos a revisar los errores por los cuales no ganamos, porque además, o sea, hay una diferencia de 13 puntos, o sea, perdieron increíblemente. Después, no diga, señor presidente, que van a seguir ajustando el Estado y recortando a la gente, porque bueno, el relato se les cae, es insostenible, no tienen cómo mantener un relato si ponen que van a revisar los errores y a escuchar un poquito más a la gente y dicen que van a continuar con la política del equilibrio fiscal, con el esquema cambiario, con la política de desregulación y del desguace histórico que están haciendo en la Argentina, que nos han endeudado no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino que también se han cerrado históricamente las pymes, ha crecido el pluriempleo, bueno, han pasado de todo. Y por otro lado, yo escuchaba el discurso y decía, ¿dónde están los funcionarios íntimos del presidente? ¿Dónde está Toto Caputo? ¿Te vas a presentar a trabajar, Caputo? Mirá que hoy los comercios derraparon y no solo que no les alcanzó con el endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, con el lavado del dinero de las empresas fantasmas argentinas y con el financiamiento de organismos externos al fondo que aún así y todo no pudieron sostener el valor de las bandas del dólar, porque hoy el dólar, hace un ratito nada más me confirmaron que estaba en 1.480 y hoy el riesgo país está arriba de los 1.000 puntos, las acciones argentinas cayendo un 15%. Y esto lo fuimos viendo en, si alguien pudo pasar por un supermercado a comprar, podían ver cómo ya se anticipaban los negocios y iban subiendo los precios. Tenemos el tuit ahí en pantalla, gracias a producción. Toto Caputo publica: nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos. Él no sé dónde estaba, creo que anda por Europa paseando. Bastante... Deja mucho para hablar que no esté en el cierre de campaña que era tan importante para el presidente. Anoche también habló Axel Kicillof. Tenemos el video por ahí. Muy importante y me parece que fue uno de los discursos más representativos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nada, mucho para decir, muy emocionante y sobre todo que la gente empieza a disfrutar un poquito más de Axel como dirigente político, ¿no? Se los escucha cantando que va a presidencia, lo ponemos en pantalla para que lo escuchen con nosotros. La gente se reunió, sobre todo afuera del Teatro Argentino, acá en la Ciudad de La Plata. Nos quitaron. Bueno, ahí lo vemos en pantalla. Los recursos. 12 millones de pesos nos arrebató el gobierno nacional. Nos atacaron. Nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión, nunca respondimos con maltrato. Nos dedicamos a trabajar y a trabajar por la provincia. Pero dijimos también al asumir que veníamos a funcionar ante esta política cruel y despiadada del gobierno nacional como un escudo, como una red para nuestro pueblo. Pero dijimos también que veníamos a demostrar que había otro camino posible y a construir una alternativa. Por eso digo que este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas. Nos quitaron los recursos, 12 millones de pesos nos arrebató el gobierno nacional, nos atacaron, nos insultaron una y mil veces.
Nosotros nunca respondimos con agresión, nunca respondimos con maltrato. Nos dedicamos a trabajar y a trabajar por la provincia. Pero dijimos también al asumir dijimos que veníamos a funcionar ante esta política cruel y despiadada del gobierno nacional como un escudo, como una red para nuestro pueblo. Ahí lo estábamos escuchando y además de referenciar todo lo que mantuvo aguantando la provincia y toda la espalda que dio pese al recorte del gobierno nacional, creo que habla algo muy importante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y es que dice que la escenita teatral del loco con la motosierra y su séquito de violentos cae un poco en picada, ¿no? Evidentemente Axel ha sido uno de los pocos referentes que no contestó al discurso violento desamparador que proponía el gobierno nacional, para decirlo de alguna forma, sino que él contestó con obras, y creo que eso es un poco lo que la gente lo que la gente le ayudó a elegir su voto en las urnas. Y también considero que es algo muy importante lo que pasó ayer y lo que se dijo ayer después del recuento de los votos, y es que esta elección se preparó en menos de 3 meses y a las 9 de la noche teníamos los resultados. Muy distinto a lo que va a suceder en octubre, para mi visión, para mi opinión. Nada. La verdad es que se lo criticaba mucho por desdoblar las elecciones, se lo criticaba de que pueda ser un líder, y la gente ayer afuera del Teatro Argentino en la ciudad de La Plata estaba diciendo: Axel, sos la próxima conducción. Y creo que eso es un poco de lo que vamos a problematizar hoy en el resto del programa de Señora Patotera. Me acompaña una gran mesa, Franco Di Nardo y Esmeralda Milorini, que tenemos muchas noticias para el día de hoy. Así que vamos a separar un ratito y ya volvemos. diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir de paz lo que canto. Que me hablas de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte de ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente es canción para siempre. Como dijo mi abuela, hay que no corre, vuela. Y en el planeta son tantos, ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace las guerras, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Que no la tiene, nunca piensa. Nunca piensa, nunca piensa. No cuida ni su alma. Oh, oh. ¡Mambo! Maldito. Todos te dicen que sos maldito. Así es como te ves. Maldito. Sen que se maldito. Que se maldito. Todos te dicen que sos maldito. Así es como te ves. Maldito.
elecciones legislativas también estuvimos teniendo avances en la legislatura nacional. Esme, contame un poco qué está pasando con la ley del proyecto de emergencia en discapacidad. Bueno, podríamos decir que siguen las pálidas para el gobierno porque se convirtió en ley el proyecto de emergencia en discapacidad finalmente. Estábamos finalmente tan esperado, ¿no? Bueno, el jueves 4/9, el jueves pasado, el Senado rechazó el veto con 63 votos a favor, esto es bastante, una gran mayoría. Y bueno, ahora lo que queda es que Milei tiene que promulgar la ley, digamos, ya no le queda otra cosa para hacer. Bueno, este proyecto se había aprobado en ambas cámaras, ¿no? Vamos a repasar rápidamente, después lo vetó. Y ahí es cuando lo rechaza en diputados y ahora en senadores, ¿no? Histórico lo que contás, Sí. porque bueno, era un poco la forma de gobierno de Javier Milei, ¿no? Sí. Gobernar bajo decreto y veto. Bueno, desde el año 2003, en el gobierno de Duhalde, que el Congreso no rechazaba un veto total, como ocurrió ahora, ¿no? Entonces, eso es también una novedad. Sí. Y en línea con esto, mientras sucedía esta votación en la Cámara, el gordo Dan posteó un tuit en X, muy lamentable, la verdad, hay que decir, sobre Luis Juez, el senador de Córdoba, del Frente Pro. No sé si por ahí tenemos el tuit. Sí, los invitamos que si están en radio, pásense a Twitch para que puedan ver el material audiovisual, que producción trabaja un montón en acompañarnos con eso. Igualmente lo vamos a leer porque la verdad es que es muy fuerte. Luego, bueno, ahora lo vamos a ver, luego Guillermo Franco sale a repudiar totalmente por todos lados, en televisión, por donde pudo, lo salió a repudiar, como más o menos despegándose de la libertad avanza y de todo, como diciendo nosotros no nos hacemos cargo de lo que tuitea el gordo Dan. Él no es parte del gobierno. Es una persona diferente, particular, digamos, que utiliza su libertad de expresión y tuitea lo que quiere, pero por nuestro lado lo repudiamos y lo obligó a borrarlo. O sea, el Gordon finalmente borró este tuit. Así que sí, la verdad que terrible. Hace alusión a que Luis Juez hace política con su hija, que tiene una hija con discapacidad. No, terrible, sí. Pero Luis Juez siempre votó a favor de esta ley. Porque, bueno, o sea, le compete desde muy cerca, él mismo lo ha dicho en el precinto. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Lo voy a leer, la verdad es que es terrible. Bueno, hay una imagen de Luis Juez y dice: Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora lo usa para hacer política, poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei. Bueno, la verdad, unas palabras que son propias del gordo Dan, pero discúlpeme, yo no me voy a acostumbrar a este lenguaje, me parece terrible. Terrible. Sí, es un poco lo que estuvo pasando estos 2 años que vos sobre todo también lo venís comentando, cómo nos acostumbramos a la violencia. Creo que es un poco también eso lo que se vio reflejado este fin de semana. Y además vemos de vuelta a Guillermo Francos salvándole las papas de alguna forma, o intentando en realidad, porque él es como una especie de apagador de fuegos, más con las frases de Milei, por ejemplo, cuando dice zurdos van a correr y después sale Guillermo Franco diciendo van a correr con datos o van a correr en las urnas. No, sí. Él tiene que aclarar y él tiene que también dirigir y decir córtenla, chicos. Les preguntamos en el chat a ver qué les parece este tipo de discursos y este tipo de comentarios. A ver qué dice la gente también. Sí, ¿no? A ver qué opinan de esto. Bueno, muy fuerte como dio la orden y ahí nomás el gordo Dan bajó el tuit. Terrible. Y bueno, siguiendo con la línea de discapacidad, mientras sigue el escándalo con las coimas de Karina Milei, el viernes pasado había gente afuera del Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, haciendo fila desde las 4 de la mañana con la ola polar que estaba haciendo. Gente en silla de ruedas con su familia. Ahí vemos el video, gracias a la producción. Horas y horas esperando ahí a ser atendidos, porque recordemos que se bajaron 65.000 pensiones aproximadamente sin aviso previo, es decir, estas personas no fueron notificadas, directamente se dieron cuenta ahí que no les estaba llegando el... ¿Pero para qué tenían que estar ahí específicamente? Y para poder revalidar que básicamente no eran truchos. O sea gente iba con situación de ceguera, con situación de que le faltaba por ahí algún miembro de alguna parte de su cuerpo y tenía que decir, acreditar que eran discapacitados. No puedo trabajar por esta situación, tenían que estar horas y horas. De hecho, hubo algunas personas que sufrieron
creo que uno sufrió una ACV y no lo pudieron atender rápidamente por la cuestión en la que estaban, digo, la ambulancia no llegó. Todas estas cosas pasan en este contexto también. Y además es muy fuerte esto de que tenían que ir presencialmente. Una madre estaba escuchando en La Nación Más que decía: yo tengo que venir acá con mi hijo, con todo lo que le resulta esta situación de exposición, del tránsito que le afectan los ruidos, pero no puedo venir yo, porque le preguntaban, ¿y esto no se puede hacer que vengas vos personalmente y traigas los estudios acreditando? No, tengo que venir sí o sí, si no lo haría, si no vendría yo sola, ¿para qué expongo a mi hijo a esto? Horas y horas de viaje, gastos, porque además el transporte público sigue aumentando, que eso es otro factor, que obviamente, y además que son cuotas, pensiones que no superan los 300.000 pesos. Sí, no, es una locura. Eso también hay que decirlo. ¿Qué te alcanza? O sea, literalmente es la y encima le sacan alquiler. eso. Sí, no, la verdad... Vergonzoso. La verdad que sí. Bueno, y siguiendo en línea con lo que está sucediendo en el Congreso, hay un proyecto para modificar la ley de DNU, que ya tiene media sanción en el Senado. Esto sucedió también el jueves pasado. Se aprobó en el Senado en general y en particular, faltan diputados. Y bueno, esto la verdad es que es un gran cambio y le va a afectar, si se llega a aprobar, muy fuertemente al gobierno, ¿no? Porque es una, como vos mencionabas, es una medida de gobierno a través de los DNU. Sí. Todos los gobiernos han igual pero esto muchas veces implementado. Este es como una forma de gobierno particular. Ya se quiere saltar el Congreso directamente, ¿no? Sí. Bueno, lo que buscan acá es ponerle en freno porque dicen, bueno, ya se pasó 3 pueblos esta persona. Se está olvidando de la democracia. La verdad que sí. Y bueno, por nombrar algunas cuestiones de las cuales nos afectó a la sociedad con esta medida de gobierno, por decreto, por ejemplo, derogó la ley de alquileres, que hay un montón de gente que alquila en este país, por desgracia, porque acceder a la casa propia no es una opción. Eliminó el tope de suba de prepagas, todos tenemos una prepaga, la gran mayoría tiene una prepaga, nos afecta directamente, y también eliminó el tope de aumentos a los colegios privados, que también afecta a la población, digamos. Dios mío. Bueno, ¿qué es ahora lo importante, no? Vamos a lo importante. ¿Qué es lo que pasa si esta ley logra aprobarse? Bueno, pasaría esto. Si Milei lanza un decreto con que una de las cámaras lo rechace, alcanza. Antes era solamente, o sea, actualmente tiene que ser las 2 cámaras que rechacen, como sucedió con la ley de discapacidad. Sí. O sea, cada vez que el gobierno quiera lanzar un decreto, antes deberá pasar por las 2 cámaras en un plazo de 90 días y con el rechazo de una de ellas, solo una, será suficiente para que el decreto caiga. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante sobre todo porque cuando él vetaba algún rechazo, algún decreto, que él solo era necesario que una de las cámaras lo apruebe. Entonces volvíamos a hacer como una recapitulación de toda la lucha que se había logrado para que se rechace el decreto. Él lo vetaba y necesitamos que una de las cámaras lo apruebe. Bueno, ahora sería al revés. Sí, totalmente. Bueno, en ese sentido, ¿les parece que vayamos a un pequeño corte? Tenemos la segunda mitad del programa, vamos a hacer un análisis político, también vamos a estar hablando con Federico González, que es justamente analista político, para que nos dé bien certeros un poco el panorama que se nos viene. Ya volvemos.
periodista platense, ¿no? Estuvieron acá. ¿Qué expectativas tienen para lo que sigue? ¿Qué opinan de los discursos de Milei, de Axel Kicillof? Un poco lo que estaba comentando en la editorial. ¿Cómo están viendo ustedes en sintonía con eso? Bueno, profundizando en lo que vos dijiste en la editorial, vi que Axel Kicillof estaba tomando el mando. Tenía las llaves del búnker, fue quien dio el discurso principal. Siempre era Cristina, que ahora por obvias razones no está, y Sergio Massa, que está a su lado. Vi que se abrazaron, se dieron un abrazo. Pero bueno, Axel Kicillof tiene la llave de mando, tiene la masterclass que hizo con el desdoblamiento, sí, que fue tan criticado. Y además, es que no se sabía bien cuál era la estrategia política y le salió bien. Le salió bastante bien. No hoy la solo foto que es le salió él, bien, sino digamos. que es muy importante todo lo que dijo. Estamos en comunicación, chicos, con Federico González, que es analista político. Federico, buen día. Manuela y el equipo te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Estábamos hablando un poco de lo que fue ayer el cierre de campaña en el búnker de Fuerza Patria. No sé si lo pudiste ver, ¿qué nos podés comentar al respecto? Que se respiraba alegría, alivio y esperanza. Me parece que el discurso de Axel Kicillof fue un discurso muy, muy claro, muy convincente, muy empático. Y bueno, eso me parece... Perdón, tengo mucho retorno, no sé si es por el tipo de llamada. Puede ser. Nosotros te escuchamos perfecto. No sé. Sí, lo que pasa es que yo me superpongo, se me superpone la voz, es muy difícil la verdad, sí. Pero bueno, básicamente eso, yo me permití conjeturar con que hay un triángulo alternativo al triángulo de hierro. Hola, ¿nos escuchás, Federico? Nosotros te escuchamos perfecto. Ah, bueno, perfecto. Pero más allá, sí, pero más allá de, concluyo, más allá de eso, yo creo que lo importante de su discurso es que más allá de que él lo haya buscado, para mí quedó en un rol de protector. Si Milei es alguien insensible, cruel y que no le importa el destino de los ciudadanos, Kicillof es todo lo contrario. Y bueno, y por último Sergio Massa, que tiene un papel muy importante, que para mí ese papel es el de arquitecto de la unidad, porque Cristina y Axel no podían avanzar y Sergio Massa se puso como un mediador con un trabajo muy inteligente, estratégico y con mucha paciencia y orfebrería
regó la planta de la unidad como el Principito a la rosa. Concuerdo completamente, Federico. La verdad que, es más, lo dijo Axel Kicillof a la diferencia entre Javier Milei y él mismo. Y te quería preguntar, porque vos también haces encuestas y tus predicciones en las encuestas dieron bastante de acuerdo a lo que fue la elección final. ¿Cómo viste el análisis? ¿Qué análisis haces de la elección? ¿Cómo ves para octubre del 26 el panorama? Bien. Yo la encuesta lo que hice es medir y escuchar lo que me decía el sentido común. El sentido común me decía que después de los audios de Españuelo la cosa no iba a andar. No me quedé con la intuición y medí eso, si conocían, si creían y valoraban, y la respuesta fue que los ciudadanos conocían, creían que los audios eran ciertos y lo valoraban negativamente, pero no me quedé con eso. Pregunté, ¿y ahora quién vas a votar? ¿Oficialismo o oposición? Me respondieron eso. Digo, y si te hubiese preguntado antes de conocer los audios, y ahí quedó muy claro que el efecto audio le hizo perder al oficialismo 6 puntos, de los cuales 4 fueron a la oposición. Entonces, si había una brecha de 2 puntos, porque la había al principio, después se estiró a 12 puntos. Así que bueno, eso es lo que vi en ese momento. Y lo que veo a futuro es que esto llegó para quedarse, porque Milei no tiene capacidad de reacción, no tiene ideas, no tiene principio de realidad. Sí se controló ayer, se lo veía que hizo el intento. Hubiese sido peor que saliera a decir que la culpa es de los orcos, pero bueno, dijo que va a hacer autocrítica y ipso facto dijo que no iba a cambiar nada. Entonces no entiendo qué autocrítica es eso. Federico, voy con la última. ¿Cómo estás viendo vos la relación Máximo y Axel? Sinceramente no tengo información nueva. Yo creo que en la vida hay muchas enemistades, vamos a llamarlo así, que bueno, que no hay que convivir, como hay que convivir con el síntoma. Y yo creo que ahí hay una cuestión estructural, que no es un tema menor, porque Máximo es el hijo de Cristina, pero Axel era el ahijado político de Cristina. ¿Y cuál es el problema? Que el ahijado político en algún momento quiere tomar vuelo propio. Y bueno, y ahí hay un conflicto entre Axel y la madre de Máximo. Y eso es estructural. Después, qué sé yo, no sé cómo se habrán cebado en cuestiones del día a día. Yo creo que no se habrán cebado bien. Y bueno, ese triángulo está exento no está exento de conflictos. Y ahí sí que la sabiduría es muy importante. Y yo creo que Massa es un mediador en eso y puede hacer el equilibrio, pero yo creo que van a llegar bien a octubre. El problema después de octubre, porque o hay un líder emergente o no lo hay. Si no lo hay, es un problema. Claro, la gente ayer estaba gritando Axel conducción, así que entre cánticos y todo veremos qué pasa para octubre. Federico, te agradezco muchísimo por tu tiempo, seguramente estemos charlando de cara a octubre con vos en otra próxima ocasión, si el tiempo nos lo permite. Bueno, muchas gracias, cuando quieran. Claro, buenos días. Claro. Buenos días. Hablábamos entonces con Federico González, que es analista político. Franco, ¿vos cómo estás viendo las elecciones? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué nos podés adelantar, contar? Primero, no lo quiero dejar pasar, concuerdo con Federico, lo que había dicho de Axel Kicillof, con Sergio Massa, con Cristina Kirchner, encabezando principalmente Axel Kicillof. Después el triángulo de hierro desgastado, él dice oxidado ya el hierro. Linda metáfora. Porque Santiago Caputo, vengo a dejar una pregunta. ¿Estás feliz? ¿Está triste?
según él, las fuentes que dicen es, ustedes lo que están haciendo está mal. Le dijo a Karina y le dijo a Javier Milei. Pero yo voy a ir a acompañar. Porque, viste, él tiene lo del guerrero que está al lado. Sí, pero también tenía una cara igual. O sea, él fue a poner el cuerpo porque tenía que estar ahí en ese escenario. Porque quedaba bien que esté. Sí. Pero tenía una cara. Hay rumores Santiago Caputo dice que va a batallar al lado de Javier Milei, pase lo que pase. Él avisó nada más que se estaban equivocando en la campaña Sebastián Pareja y Karina Milei, que es quienes manejan el armado político en la provincia de Buenos Aires. No sé qué va a pasar, a mí me llegaron rumores, ya se los adelanté un poquito ayer, de que se van a renovar un par de lugares dentro del gobierno nacional en la interna política, digamos. Uno de ellos, nombres que aparecen, es el de Santiago Caputo. No sé qué va a pasar porque tiene YPF, o sea, tiene un montón de cosas, ha llegado muy lejos y es uno de los que un poco le batalla ahí las redes sociales además. Y después de lo que dijo Milei a lo último, que iban a seguir con el déficit fiscal, que iban a seguir como siempre y qué sé yo no creo que la verdad que haya un cambio. ¿Por cómo no iba? crees? Vía redes, el mensaje que se está dando es de una autocrítica. Pero una autocrítica a su vez que en el cambio económico y en el cambio de las relaciones también internacionales, porque lo subió el mismo Milei a Instagram también en vía redes, es profundizar y no cambiar el rumbo que llevan. Claro. Pero sí hacen una autocrítica. Antes, ¿pero qué autocrítica si no van a cambiar por nada? Por ejemplo, en las elecciones de 2023, de octubre, estaban diciendo que la gente del conurbano no... Esa era la línea política que tenían, la discursiva. ¿Qué cosa? Que la gente del conurbano era analfabeta, que no les votaban porque preferían el kirchnerismo, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí. Entonces, ahora la línea está siendo autocrítica. La discursiva. Ahora, veremos si la hacen. Veremos cómo se refleja. No sé. Veremos cómo se refleja también. Veremos si Karina Milei, que fue artífice del armado político en la provincia de Buenos Aires, artífice de las coimas del 3%, ¿ha habido alguna remodelación ahí? O al ser tan cercana a Milei, al ser Milei, sí. No hace nada. Estuvo circulando un video de Spagnuolo Villarruel y yo ayer a Villarruel no la vi en el búnker de La Libertad Avanza. Bueno, yo a partir de ahí también quiero decir que La Libertad Avanza cometió muchísimos errores. Primero, el mensaje principal fue kirchnerismo nunca más. Sí. En una provincia en donde el kirchnerismo es fuerte. Tenemos un video realizado con inteligencia artificial para pasar de fondo mientras Franco cuenta esto que me parece que es muy ilustrativo. No, uno que hicieron con inteligencia artificial que les caen... Claro, lo subió Guado de Pedro. Ahí va, no lo vi yo de Guado. Bueno, La Libertad Avanza para mí se equivocó bastante. Echó un montón de personas que eran parte de su núcleo, como por ejemplo Mondino, no sé si se acuerdan. Sí. Bueno, Villarruel está totalmente peleada. Y la gente que se armó fue del PRO. Gente que ni siquiera está cercana a Milei. No le importa demasiado. Entonces, para mí también ahí hay una equivocación en cuanto al discurso que tienen ellos en comunicación política frente a las elecciones. Veremos qué pasa de cara a octubre. ¿Qué cambian? Ahí en el chat nos pone Lula, estoy media chicata, decime también si estoy dicen que van a pedir leyendo bien. la cabeza de Menem. Bueno, en cuanto a imagen, ayer Javier Milei saludó a todos con un beso. Un beso, un abrazo a todos los que estaban atrás de él, excepto a Martín Menem, que con un así nomás saludo de mano. Para los que les va la comunicación gestual. Sí, totalmente. Dice mucho para hablar de a quién está echándole la culpa. Sí, sobre todo a los Menem, que bueno, fueron uno de los que siempre hay un Menem metido cuando hay algún currito del gobierno nacional. Pero bueno, no dijimos las cifras. 63,15% de participación en la provincia de Buenos Aires. Bastante bien el porcentaje de participación al lado de lo que eran otras provincias y al lado de lo que se preveía por ahí. Desde Ciudad, de lo que pasó en Ciudad, por eso Lo que pasó en Ciudad, lo que pasó en Santa Fe, lo que pasó en el norte, en Salta, en Jujuy, por ejemplo. Y es un buen porcentaje de participación. La cuestión que también hay bastante descontento y sigue siendo bajo al lado de lo que es provincia de Buenos Aires años anteriores. A mí me parece terrible la cifra. La verdad es que sí. Ahí vemos un poco lo que subió. Kirchnerismo nunca más y todas las boletas arriba me parece espectacular. Me parece una obra maestra. Porque la verdad es que fue muy sucia. Muy sucia la campaña que hicieron con el Nunca Más. Y me parece que esto no hizo falta decirles nada, sino simplemente los votos de la gente. Y eso es impresionante.
A Grabois no lo vi tampoco en el búnker de Fuerza Patria. ¿Tenés novedades de eso? ¿Sabés qué puede estar pasando? No, pero bueno, Grabois va de tercero en la lista para octubre. Entonces... Axel lo nombró, le agradeció a él y también reivindicó el rol de Cristina, que debería, que estuvo mal condenada y que debería estar ahí. Claro, sí. Y Cristina también le agradeció. Sí, pusieron un audio de Cristina que lo tenemos para pasar, pero me parece que lo vamos a pasar más adelante con Nerina, que nos va a hacer también la otra pata del análisis. Pero acá hay una cuestión, ya con esto termino, respecto al tuit de Cristina, que ahí no lo nombra Axel. No lo nombra. Por eso no el audio nada fue ahí. tan importante. Por eso el audio fue tan importante. Porque todos estábamos esperando qué iba a pasar y qué le iba a decir a Axel. Bueno, hubo como una sección de la Cámara que se fueron a festejar con Cristina. Yo esperaba que en uno de esos postdata que puso, que diga algo. Sí. La verdad. Sí, yo lo esperaba. ese sector deja mucho que desear, la verdad. Está muy picante la interna, pero sí, para mí con lo que nos tenemos que quedar es con el canto que dijo la gente, y es que Axel va a ir a la conducción. Es que efectivamente él es la foto. Hoy en día. Y él es el que es el que gobierna. Sí. Y el que tomó las decisiones. Exacto. La lapicera que tanto se le pedía, por ejemplo, a Alberto Fernández en su momento. Sí. Que era que agarren la lapicera y empiecen. Bueno, ¿quieren que me moje un poquito para las elecciones de octubre? A ver. Dale. Les voy a dar un análisis que en las provincias que hemos estado cubriendo, porque siempre venimos acá y cubrimos las elecciones que pasan el domingo, ya tuvimos en Corrientes, en Salta, en Jujuy, en San Luis, los gobernadores oficialistas defendieron su gestión y así es como le ganaban a la Libertad Avanza, que quedaba segunda, tercera, cuarta incluso. No aparecían, incluso en Jujuy ni siquiera tenían partido. La única vez que pudieron ganar fue en Chaco, que se afiliaron a el Partido Radical, se sumaron así, hicieron alianza y así pudieron rescatar un primer puesto. Pero después los gobernadores, por ejemplo, de Córdoba, Santa Fe, Jujuy, y Chubut y Santa Cruz, se estaban aliando y armando una fuerza que podría competirle a la Libertad Avanza. Entonces ahí te hace un marco de que las provincias, los gobernadores están teniendo bastante poder, que fueron totalmente bastardeados por la Libertad Avanza, sacándoles coparticipación, que lo mencionó Axel Kicillof incluso. Sí. Y Axel Kicillof defiende su gestión. Una gestión, para mí, muy buena. Con obras. Pero lo dicen las urnas, no lo digo yo. Sí, la reelección. Entonces la elección y la reelección que tuvo. Sí, total. 2 veces, fruto es el único. de sus obras. Sí. Es fruto de su gestión. Es fruto de agarrar la lapicera y hacer y conducir y mandar. Además de que lo ve, porque no es que simplemente habla, no. Efectivamente vos ves esas obras. Sí, y sobre todo que Axel es una persona que realmente no se metió demasiado en la interna. Fue como, bueno, yo voy a hacer esto, respeto a Cristina, respeto a Máximo, vamos a unir entre todos. Y sí, él respondió con acciones, estoy laburando. Claro, él dijo, trabajando, y ese fue un poco el discurso que se vio reflejado a lo largo de todos estos 2 años de gestión. De hecho, dice la cantidad de suma de dinero que Gobierno Nacional le debe a la provincia de Buenos Aires. Todos se meten en la interna. Carlos Bianco, que es mano derecha de Axel Kicillof. ¿Nos responderá el teléfono Carlos Bianco algún día? Espero. Estamos hace meses intentando contactarnos con él, así que esperemos que en algún momento podamos hablar finalmente. Los 3 números principales. Fuerza Patria tiene 47,30% de los votos. La Libertad Avanza 33%. Somos Buenos Aires 5,23%. Frente Izquierda 4,37%. Y ya el resto, citando a Moria, que la tengo acá atrás, ¿quiénes son? Ya menos de 1. Bueno, Nuevos Aires, que tenía Zamora de Tigre. No pudo ni siquiera sumar su caudal que tenía como intendente en un nuevo partido, no lo pudo llevar. Y para mí en La Plata es bastante importante mencionar que ALAC se llevó una grata sorpresa, que también su gestión la transmitió a las urnas. La verdad que sí. Porque en La Plata, en la 8ª sección electoral, bastantes votos fueron para Fuerza Patria, incluso para concejales, y también una gestión bastante buena. Es importante siendo la capital también. Es muy importante. Pará, primero avisar que tercera fuerza fue el voto en blanco. Esta vez no hubo voto nulo, todos los votos nulos. Contá eso es importante que lo remarques. Había 3 tipos de votos. Identidad impugnada, o sea, gente que no podía votar, gente que iba con una identidad o iba 2 veces. Eso era identidad impugnada. Después tenés voto en blanco, voto positivo. Si la boleta iba con nada, con 2 boletas distintas, boletas rotas, iba como voto en blanco. Entonces el voto en blanco fue
fue tercera fuerza. Bueno, importante decirlo también, Pasando y no Somos Buenos sé Aires. qué estuvo pasando con, que bueno, ya lo remarcamos el programa anterior, muchos de los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, gracias a la existencia de la Universidad Nacional de La Plata, mucha gente del interior se vino a estudiar y la verdad es que los pasajes están carísimos para viajar al interior a votar, entonces creo que hay un voto estudiantil que también repercute en el final de las urnas, ¿no? No sé cómo lo viste vos, pero para mí eso también implica, digamos, contemplar esos votos estudiantiles que eran importantísimos porque somos quienes defendemos la universidad pública, justamente. Entonces, para mí ahí hay algo para decir también. Chicos, ya tenemos que ir cerrando. Veremos qué pasa el miércoles. El valor del dólar se está yendo de las bandas, aunque el Estado siempre quiere meter la mano y dicen que lo vienen a destruir. Igualmente han utilizado todas las herramientas estatales para garantizar sus propios beneficios. Franco Dinardo, muchas gracias. Veremos qué pasa el miércoles. Nos vamos a hablar y vas a hablar con Nerina también seguramente para ir a... Nerina, que se sumó al equipo de Señora Patotera y bueno, ellos son nuestros grandes analistas políticos. Esme Milorini, muchísimas gracias por estar. Tenemos a Olivia Arteca y a Morena Fabris en producción, Tato Alcaraz en operación, Lucio Ingargiola en edición, Juliana Rodríguez y Jano Cerrudo en las redes sociales. Le mandamos un abrazo a todo el resto del equipo de A Dónde Vamos a Parar. ¿Mañana sale Delgada Línea Roja? Mañana no sale, la próxima semana los vamos a tener ahí con un análisis geopolítico importantísimo. Nos encontramos entonces el miércoles en Señora Patotera y que tengan una gran semana. Nos vemos. Cada vez que